Saludos a todos. Veamos sus comentarios sobre lo que sucederá en el episodio 315 de Manet. Yaman volverá a vengarse de ella, pues lo abandonó y él la condena sin saber por qué lo dejó de querer y se fue con Fikret. Nazmille, otra vez vuelve a echar mano de los insultos y malos tratos de Yaman hacia Seher. No creo que Yaman la traiga de nuevo a la mansión sin acusaciones ni humillarla hasta la saciedad. Tantas personas que tiene trabajando para él, ¿por qué no averiguan la verdad? No creo que les costará mucho saber que Seher no se fue por propia voluntad. Nazmille, en sus manos está el devolvernos la confianza en Emanet o que dejemos de ver sus meteduras de pata con esta serie. Algo que demuestre que vale la pena seguir viéndola. Como de costumbre, Yaman actuará impulsivamente, como lo ha hecho en el pasado y finalmente, después de descubrir la verdad, intentará recuperar a Seher. Esto ya no me gusta, es aburrido, molesto, estresante. Por favor, señora Nazmille, cambia el guión, hay tanta maldad promovida en esta película que nos sentimos mal. Creo que todos los fanáticos merecen esta recompensa con una acción positiva, con el amor de los dos y la ansiada paz en la mansión. Esperanza. A mí me parece que se alargó demasiado esta situación, me gustaría que hubiera algo más de acción, que pongan a Kanan entre las cuerdas, que su hermano sospeche algo, que ese niño que al principio era el eje de la serie los ayude, etcétera etcétera. Básicamente, la acción se distorsionó mucho y se eliminó del tema principal, Yusuf igual herencia. Recientemente revisamos la temporada 1. Fue un placer en comparación con lo que nos da el guión del episodio 2, especialmente los últimos 30 episodios. Sin embargo, por amor a nuestros queridos actores, sigo mirando aunque todo lo que veo me duela. La magnífica y perfecta interpretación de Alili Silas me hace mirar a la pequeña pantalla. El guionista puede complacer con escenas de seducción de Yaman. Después de todo, resulta que se quitó el albet, pero se sujetó, ¿por qué razón no se sabe? Al parecer decidieron aumentar los ratings de las escenas de amor de Yaman con Zuka. Piensan que debe capturar al espectador. La traición del Yaman Seher y la venganza pasan a primer plano. Y la verdad, ¿por qué Seher lo buscó? Esperará. Aquí nadie busca la verdad, la intriga, el engaño, el odio y la venganza son mucho más interesantes. Nazmille es un problema serio, es grande para la serie Manet. La razón por la que no entiendo. Mantiene a todos los personajes sin talento. Incluso los comienzos de muchos episodios tienen cierto interés. Y luego no hay set de cosas. Tanto sufrimiento. Nazmille valora muy poco el amor. Solo le gustan las tragedias y es amante de finales infelices. Creo que no valora a los extraordinarios actores que son, Alili Sila. Muy lamentable, acabará uniendo en Manet. Esto ya es muy penoso e insoportable. Seher hermosa flor merece todo el amor y respeto de Yaman, ya que solo quiere que él sane y viva, pero eso usted no lo entiende, señora guionista. A usted le gusta jugar con la gente, audiencia, así dejará de tener éxito. Y en cuanto a Yaman, un hombre hecho y derecho con tanta gente a su alrededor, no pudo proteger a Seher y su familia ni averiguar nada, solo le interesa él y nadie más porque se cree traicionado por Seher, la mujer más dulce, y solo lo ama él, pero él eso no lo ve. Cansaron con tanto dolor y odio, es hora que nos den unos capítulos llenos de amor y ternura entre Seher y el pequeño Yusuf. Yaman debería sufrir un poquito y sentirse avergonzado con lo que le hizo a Seher, como falta aquí Papa Arif. Esperemos que ya la guionista deje de hacer tanto drama, los televidentes estamos cansados de tanta maldad. Yo en lo personal he dejado de ver la serie. En nuestra vida cotidiana a veces tenemos muchos problemas y algunos muy conflictivos, por eso queremos ver cosas positivas para alegrarnos los momentos. Deseo ver la reunión de Yaman y Seher como una pareja real, momentos románticos. Que se acabe el mal. Kanan no escapó, ni recibió dinero de Yaman y su amado la abandonó, así como ella obligó a Seher a dejar a Yaman y quedar enferma de cáncer, así como enfermó a Yaman. La rueda es grande, gira y golpea a todos. Oh, gente, por el amor de Dios. Me gustó la telenovela, pero la dejé de ver, ahora solo veo un resumen, no lo soporto. Seher sufre mucho y Yaman ni habla, ha sufrido de todo. Nazaret está lleno de sufrimiento, la llama del espectáculo son las escenas de amor, el sufrimiento es suficiente para la vida real. Despierta Nazaret. Hay que cambiar rápido a este escritor y guionista. Por lo que vi en los comentarios, la audiencia ya no quiere ver la serie porque es nada con nada. Hasta el trasplante fue horrible. Se están dando cuenta que la audiencia está fallando en la serie y están queriendo arreglar como será, no sé. Ella necesita crear una escena muy especial para que todo esto se vuelva a ganar al público y Manet, si no pierden la atención del público rápido de tanto cuantas tonterías están haciendo. Es lo peor ser su madre la donante. Separar a la pareja fue demasiado para nosotros. Me voy, no veo esta ridícula serie que era la historia de Yusuf. El legado se convierte en horror.
Solo volveré a ver si todo cambia y las brujas son castigadas. Me cansa ver a Seher siempre sufriendo, siempre dejándose manipular por el mal. La hacen parecer tonta a estas alturas. Se nota mucho que están alargando la serie. La historia inicial se ha ido desperfilando mucho, ya cualquier cosa es posible en la serie. Eso le quita emoción para los espectadores, que sentimos están abusando con tanta tontería. Para empezar, Yaman ya debería estar enterado de las maldades de Kanan y Fuai. Kanan no debería ser redundante y salir de los bolsillos llenos impunemente consiguiendo lo que siempre quiso desde un principio cuando lo suavizó por dinero. La dama escritora debería cambiar con algo inesperado, es decir, 1. Sorpresa donada para que Kanan perdiera la realeza. Ella piensa en conquistar Crimea. Buenas noches. Yo también quiero decir algo, no se puede leer por culpa del traductor o traductora cuando veis sobre cada serie que seguirá. La escritura turca VB vuela demasiado rápido, pero traduzca más lentamente para que podamos leer y entender. Demasiada agitación demasiado rápido, son como turcos, Dios no lo quiera, ya no tengo paciencia, así es como lo hacen, comen vasos con la cabeza en los espejos. Sobre esta serie y la he estado viendo. Hace 3 meses que no la veo desde Infiput porque no soy la persona para ver ni que se ve joder turcos, que siento que estoy enfermo o lo que veo prolongado demasiado accedido, tensión, gran emoción y mesa veneno. Ficaí en esta serie cancan como se llaman no besando a llaman tantos episodios, no eres muy saludable, así que me gustaría ver o escuchar dónde estarás, que te dirá la gente que te está viendo porque ya hay muchos comentarios. Piensas en cada persona que se apiadaría de ti, ¿en cuántos cientos o miles de personas piensas? Les deseo éxito en la vida. Buena y buenamente y éxito en lo que hacen, queridos actores y patrocinadores o directores. Este escritor y guionista hay que cambiarlo rápido. Por lo que vi en los comentarios, la audiencia ya no quiere ver la serie porque es nada con nada, hasta el trasplante fue horrible. Se están dando cuenta que la audiencia no ve la serie y están queriendo arreglar como será, no sé. Ella necesita crear una escena muy especial para que todo esto se vuelva a ganar al público y Manet, si no pierden rápido la atención del público de tanto tonterías que están haciendo. Es lo peor ser su madre, la donante es separada, la pareja fue demasiado para nosotros. Me voy, no veo esta ridícula serie que era la historia de Yusuf. El legado se convierte en horror. Yo solo veremos si todo cambia y las brujas son castigadas. Yaman se tiene que recuperar, y descubrir la verdad, todo lo que le hicieron hacer. Y Yaman perdona a Ser, se merecen ser felices, porque tuvieron más desgracias que felicidad. La guionista que haga capítulos donde sean felices para los dos y las maldades de las víboras a la cárcel para siempre. Se merecen ser muy felices Yaman y Ser con Yusuf y el bebé que vendrá en camino.